Dios les bendiga, el Señor es bueno en gran manera. Dios tardo para la ira, grande en misericordia, nos permite estar aquí y tener el privilegio de poder compartir en esta noche su palabra y poder estar delante de su altar para que Él sea exaltado y sea glorificado. Desde aquí le damos gloria, honra, alabanzas a nuestro Señor, queriendo que en este tiempo nosotros podamos estar firmes, anclada nuestra fe en Jesucristo, sabiendo que Él nos sostiene y nos sostendrá aún en medio de las dificultades. Quiero que estudiemos la palabra de Dios en el día de hoy y leamos Mateo 7, vamos a leer del versículo 24 al versículo 27. Mateo 7, vamos a leer del 24 al 27. Dice así: Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundamentada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los vientos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Señor, en esta hora venimos delante de ti, presentando tu palabra para que hables, Señor, a nuestros corazones, para que podamos acercarnos a ti confiadamente y afirmar nuestras vidas en ti en este tiempo. Te presentamos esta porción para que hables, Señor, a nuestras vidas, para que tú me uses como instrumento y sea tu palabra la que esté de continuo en mi boca. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Amén. Esta porción de la palabra de Dios está en Mateo, capítulo 7, y es importante que nosotros veamos que el Señor está diciendo: cualquiera de ustedes que oye estas palabras y las pone en práctica. ¿Cuáles palabras se está refiriendo Jesús? Jesús acaba de iniciar su ministerio y posiblemente es el primer sermón, el primer grupo de enseñanzas que Jesús comienza a enseñar a sus discípulos y a las personas que le seguían. Es llamado el Sermón del Monte, que está en el Evangelio de Mateo comprendido entre los capítulos 5 y capítulo 7. Todos esos 3 capítulos es llamado el Sermón del Monte, y Jesús está hablando a sus discípulos por medio de esas enseñanzas, que no es más que un resumen de toda la ley, de todo el propósito y la voluntad de Dios. Aquí Él habla de las bienaventuranzas, comenzando en Mateo 5, habla de la sal de la tierra, habla de la luz del mundo, de la ira, habla del adulterio, habla del divorcio, habla de los juramentos, de amar a los enemigos, habla de la limosna, de la oración, con esa oración que todos conocemos como el Padre Nuestro, del ayuno, habla de hacer tesoros en el cielo, habla de la lámpara del cuerpo, habla de Dios y las riquezas, también del afán, la ansiedad, del no juzgar a los demás, la regla de oro, la puerta estrecha, y de por sus frutos los conoceréis. Y Él, en todo este grupo de enseñanza, está haciendo un resumen del reino de los cielos que se ha acercado a la humanidad. Y está enseñando eso, y está diciendo: si ustedes oyen estas palabras y las ponen en práctica, yo los voy a comparar a un hombre sabio y prudente que edificó una casa, y la edificó sobre la roca. Oír la palabra y ponerla en práctica. No se trata solo de escuchar la palabra, de entender la palabra, de conocer la palabra y tener el conocimiento, sino de ponerla en práctica. En Lucas, capítulo 6, en esta misma porción, antes de comenzar, el Señor dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? El Señor nos está llamando a que nosotros debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, como dice Santiago. Porque cuando somos oidores y no hacedores, nos estamos engañando a nosotros mismos. La palabra de Dios es para ser vivida, para ser puesta
por obra para ser puesta en práctica y no solo para ser conocida, no solo para conocimiento intelectual. La palabra de Dios es un compendio de instrucciones prácticas que Dios quiere que nosotros cada día cumplamos, que cada día las pongamos por obra. Y por eso Él está enseñando esto. Y está diciendo, de nada les sirve oírlas solamente, sino que tienen que oírla y ponerla en práctica. Y hay una porción que está en Mateo también, en el capítulo 13, que habla sobre la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el Señor enseña, por medio de parábolas, que el sembrador salió a sembrar y que tiró semilla en diferentes terrenos. Y hay un terreno que está junto al camino, hay otro terreno que está en piedras, en pedregales, hay otro que está entre espinos, y hay una semilla que cae en buena tierra. Refiriéndose luego en el versículo 18, del 18 al 23, lo voy a leer en Mateo capítulo 13, dice así: Vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende, este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30%. Entonces el Señor está enseñándonos que hay diferentes motivos por el cual muchas veces la palabra no produce fruto. Y hay unos que están junto al camino, que no entienden la palabra y el enemigo viene y la roba. Fíjese que el Señor está hablando a personas que le están escuchando, a personas que están escuchando su palabra. Hay otro que está en pedregales, que ha conocido, la recibe con gozo, pero la aflicción, la persecución, por causa de la palabra, dice, hace que no dé fruto y abandone la palabra. Hay otro que fue sembrado entre espinos, pero la oye, la recibe con gozo, pero cuando vienen los afanes, el anhelo de riquezas, pues eso hace que la palabra de Dios se haga infructuosa. Y hay uno que la palabra cayó en un terreno bueno y produce fruto, mucho fruto, al 1, al 30, al 60 por uno. ¿Okay? Entonces el Señor nos está enseñando que su palabra va a producir fruto en la medida que nosotros obedezcamos y no solamente la oigamos, sino la pongamos por obra. Pero esta porción es muy rica y ahorita voy a volver otra vez a la parábola, pero habla de edificar una casa y lo compara con un hombre sabio, con un hombre prudente que hizo y construyó una casa, construyó una vivienda y la construyó sobre una roca. Puso sobre esa vivienda una roca como su fundamento. En la antigüedad se usaba una piedra que era la piedra angular donde reposaba o donde caía todo el peso de la edificación para que la edificación pudiera sostener y no se cayera. Hoy día los ingenieros, constructores, arquitectos le llaman a eso la zapata, le llaman a eso la base de la construcción. Y se hace pues de muchas maneras en la época moderna, pero en esta época, en este contexto, está hablando de una piedra, de una gran roca donde se cimienta ese edificio o esa construcción. Esa roca es donde se sustenta y Cristo está haciendo una comparación entre una casa fundamentada en una roca y una vida fundamentada en una roca. Hay una ocasión que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y Pedro le dice, bueno, uno dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que un profeta. Y él les pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo.
Tú eres Pedro, y la palabra que usa es Petrus, que significa piedrita, y sobre esta Petra, roca, edificaré mi iglesia, dice el Señor. Cuando se refiere a esa roca en el cual el Señor iba a edificar su iglesia, se está refiriendo a la declaración de Pedro de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros cogemos esa declaración y la ponemos al lado de la declaración del Señor que dice, si ustedes oyen mis palabras y la ponen en práctica, yo los voy a comparar con un hombre que fundamentó su casa sobre una roca, sobre una piedra. En este caso, la casa es nuestras vidas y la roca se llama Cristo. Si vienen vientos, si vienen torrentes, si vienen lluvias, si viene necesidad económica, si viene aflicción, si vienen problemas personales, si viene enfermedad, si viene pandemia, si viene dificultad, si vienen traiciones, si vienen pérdidas, aunque vengan, si tú estás fundamentado sobre la roca, vas a permanecer, está diciendo el Señor. Si tú estás fundamentado en la roca y vienen todos los problemas que se puedan presentar en este mundo, en la humanidad, tu casa no se va a caer, tu vida no se va a desmoronar, porque ha sido fundamentada sobre la roca, que es Cristo nuestro Salvador. Y esos vientos, esos torrentes, esos ríos que crecen, representan todos los problemas que nosotros podamos presentar y tener durante nuestra vida. Nadie tiene una vida que no puede decir que no ha tenido problemas en algún momento. Todos en algún momento hemos experimentado algún tipo de problema, de dificultad, de situaciones difíciles. Y la diferencia, Cristo no nos promete que no vamos a padecer ni a tener dificultades. Él quiere que nosotros estemos fundamentados en Él, que es la roca, para que nosotros no caigamos, para que nosotros permanezcamos firmes y de pie a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de los problemas familiares que puedas tener o de los problemas emocionales, sentimentales que puedas tener. Entonces, todos vamos a tener esos problemas, todos vamos a tener situaciones difíciles. La pregunta ahora sería, ¿dónde está fundamentada tu casa? ¿Dónde está fundamentada tu vida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Y ahí quiero volver otra vez al versículo siguiente de Mateo 7. En el 26 y el 27, Cristo dice, pero todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. El que hace un castillo de arena en la playa sabe que es cuestión de minutos o de poco tiempo para que el castillo desaparezca, porque la arena no es un material firme que va a permanecer para siempre, sino que desde que venga un poco de agua, que venga una ola, se va a llevar el castillo y se va a derrumbar todo. Y así cuando los niños juegan en la playa y hacen un hoyo y hacen un túnel, ese hoyo, ese túnel durará poco porque no tiene cimiento, porque no tiene solidez en la estructura que le haga permanecer. Y Cristo nos está enseñando y nos está diciendo que si nosotros somos de lo que escuchamos su palabra, pero no la ponemos en práctica, no la ponemos por obra, no la practicamos y la llevamos a la realidad, somos semejantes a aquellos que construyen una casa sobre la arena. ¿Qué representa la arena? ¿Qué representa en nuestras vidas? ¿Sobre qué estamos edificando? ¿Estás edificando sobre tus negocios, sobre el dinero, sobre tu profesión, sobre las relaciones familiares, sobre las relaciones sentimentales, sobre ideologías, sobre el gobierno, si estás en la política, sobre la política? El Señor nos está diciendo, cualquiera que oye su palabra, pero no la pone en práctica, es uno que ha fundamentado sobre arena. Solamente podemos fundamentar nuestras vidas o en la roca o en arena. Y todo lo que no es la roca y todo lo que no es su palabra se convierte en arena. Y tarde o temprano
vendrán las aflicciones, vendrán los problemas, los mismos para todos, las mismas dificultades, las mismas necesidades, pero el que está fundamentado en la roca no caerá, y el que está fundamentado en la arena, dice que grande será su destrucción, y esa casa va a caer. El que está junto al camino, en la parábola del sembrador, está lejos. No dice que está en el camino, dice que está junto al camino. Y muchas veces nosotros tenemos esa actitud de seguir al Señor, pero seguirlo de lejos, no seguirlo de cerca, no comprometernos con Él a querer ser sus discípulos, sino que nos interesa escuchar, nos interesa sus enseñanzas, nos interesa su sabiduría y hasta sus milagros, pero no queremos comprometernos más allá. Y por eso andamos y caminamos junto al camino y andamos siguiéndolo de lejos. Y eso hace que la escuchemos, la palabra, pero el enemigo se la roba. Que escuchemos la palabra, pero el enemigo se la lleva. Para que esa palabra produzca en nosotros un fruto y un razonamiento para llevarla a la práctica, tenemos que seguir al Señor. Si no seguimos al Señor, no podemos poner en práctica su palabra. Para ponerla en práctica hay que estar en el camino y haberle entregado nuestra vida al Señor. Si no, aunque la oigamos, aunque vengamos a la iglesia, estamos fundamentados sobre arena. Hay otro terreno que es el de piedras, el de pedregales. Tiene poca raíz en sí misma, dice la palabra. Tenía poca raíz. ¿Y qué pasa? Que cuando viene, al tener poca raíz, poca profundidad, cuando viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, nosotros neguemos al Señor y digamos, no, yo no lo conozco, no, yo no soy cristiano, no, yo voy a la iglesia y todo, pero yo no soy cristiano. Y negamos el ser discípulos del Señor y negamos el ser hijos del Señor por no tener una raíz profunda de su palabra. Por eso con sabiduría el Señor dice, no solamente la oigan, sino que la pongan en práctica. Porque poner en práctica la palabra de Dios nos asegura iniciar un proceso en nuestra vida cristiana que se llama santificación. Nos asegura comenzar un proceso que nos va a confrontar y Dios va a comenzar a trabajar en nuestras vidas esos hábitos, esas cosas que a Dios no le agradan, que nos hacen daño a nosotros mismos y que Él quiere comenzar a transformar por nuestro propio bien. Si no lo hacemos, si no lo dejamos, pues eso hace que la semilla de la palabra se seque y que no produzca el fruto de llevarla a cabo. Hay otra que es entre espinos y esa es el afán y la ansiedad. ¿Cuántos no vivimos en afán y en ansiedad en este tiempo? Y lo justificamos diciendo, bueno, tengo una familia que mantener, tengo que pagar las deudas, tengo que hacer tal cosa. Y vivimos una vida apresurada y nos pasamos la vida entera, años de nuestra vida, para tener un estilo de vida, para tener una imagen de vida frente a los demás, que al final se nos va lo más importante, que al final se nos pierde de vista y de enfoque la relación con nuestra familia, nuestra relación con Dios. Y todo por el afán de las riquezas, por el afán de conseguir más, por el afán del dinero y por el afán de tener cosas y aparentar más. Dios le llama a ese afán y a esas cosas arena. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en esas cosas. No estoy diciendo que sean malas. Si Dios te la da, pues gloria a Dios, disfrútala. Pero que siempre en el primer lugar de nuestra vida esté Él. Y que nosotros podamos obedecer su palabra independientemente de lo demás, que sea lo primero para nosotros. Y por eso, cuando nosotros no tenemos a Dios en el primer lugar, cuando vienen situaciones difíciles, aflicción, persecución, injusticias, muchas veces vienen injusticias a nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Que desde que viene una injusticia y nos sentimos indignados y dudamos, hasta de Dios dudamos. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Y por qué Dios me permitió que yo tuviera esta necesidad y que yo pasara esta vergüenza? Y no nos estamos dando cuenta que Dios permite que pase eso para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón y sobre qué fundamento estamos poniendo nosotros en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros pongamos nuestras vidas en el fundamento correcto, que es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros pongamos nuestras vidas en Él y en su palabra. Pero para hacer eso no es
de labios, no es una religión que nosotros debemos de seguir. Nosotros debemos de seguir a Cristo y escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. Dice en Santiago que la religión verdadera y pura es visitar a los huérfanos y a los pobres, a las viudas, y guardarse sin mancha del mundo. Si nos guardamos sin manchas del mundo y si ayudamos a los demás, a los más necesitados, dice que estamos practicando la verdadera religión. Muchas veces nosotros tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces nos convertimos en teólogos y tenemos todo el conocimiento de la palabra y de cuándo se escribió y de cómo se escribió y lo que significa, pero si no lo aplicamos a nuestra propia vida, de nada nos sirve. Si no vivimos esa vida y no tenemos el amor y la compasión que Dios quiere que tengamos, como Él lo tuvo por nosotros, pues de nada nos va a servir. El que oye la palabra y la pone en práctica es esa semilla que cayó en la buena tierra. Y si la pusiste en práctica, entonces vas a dar fruto al 60, al 80 y al 100 por uno. Y vas a dar mucho fruto, como dice Juan 15, para que lleve mucho fruto yo lo voy a podar, lleve mucho fruto. Y en eso es glorificado el Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto a sus hijos. Pero muchos de nosotros, sus hijos, domingo tras domingo, semana tras semana, nos sentamos en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Posiblemente estemos de acuerdo en que debemos ponerla en práctica, pero solamente el domingo. De lunes a sábado se nos olvida. Y eso hace que nuestra vida esté fundamentada sobre arena. Y eso hace que cuando vengan los problemas y las aflicciones y las situaciones difíciles, nosotros tambaleemos y caiga nuestra casa, caiga nuestra vida y caigamos nosotros. Ese es un tiempo difícil en el que nos ha tocado vivir. Mucha convulsión en el mundo, muchas situaciones turbulentas suceden hoy en el mundo, mucha confusión sucede hoy en el mundo. Y Dios quiere y anhela que nosotros estemos fundamentados en Él, en la roca de nuestra salvación, para poder resistir y estar firmes en el día malo. Hoy vivimos un día difícil, un día complejo, y Dios quiere que te mantengas firme. ¿Cómo podemos saber si estamos fundamentados en la roca o si estamos fundamentados en la arena? Dirás, bueno, ya yo soy creyente, ¿y cómo yo sé si estoy fundamentado en la roca, si estoy fundamentado en la arena? Bueno, si la pones en práctica la palabra, sabes que está en la roca. Pero en Gálatas, capítulo 5, nos da dos listas, las que tú puedes identificar cómo estás viviendo tu vida. Si tu vida predomina en un lado más que en otro, posiblemente eso se represente arena. Y habla en Gálatas 5, versículo 22, 19 en adelante, de las obras de la carne. Ustedes conocen ese versículo que dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y cosas semejantes a esta, hay más todavía, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. Y esas cosas son arena. Muchas veces esas conductas que describe Pablo en esa lista de las obras de la carne pueden ser atractivas y que te guste practicarla, a tu carne le guste practicarla, pero delante de Dios son muerte, pues te llevan a la muerte espiritual y te llevan al pecado. Y cuando tu vida se fundamenta en ellas, pues obviamente tu vida no va a estar firme y anclada para recibir los embates que la vida muchas veces nos presenta. Más adelante en el versículo 22 dice: pues más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Si tú quieres saber si estás fundamentado en la roca, revísate y di: ¿tengo el amor de Dios en mi vida? ¿Tengo gozo? A pesar de que no tengo dinero, tengo gozo. A pesar de que todo me ha salido mal, a pesar de que el negocio está casi quebrando o que me sacaron del trabajo, tengo gozo, tengo paz, puedo dormir en paz, sin pastilla, sino la paz que viene de Dios. Tengo paz, tengo paciencia, soy benigno, no pienso mal como piensan los hijos de este mundo,
tengo bondad, tengo fe, tengo mansedumbre, tengo templanza. Dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes el fruto del Espíritu en tu vida, casi seguro tu vida está fundamentada sobre la roca que es Cristo, porque el fruto del Espíritu viene cuando nosotros practicamos y ponemos por obra la palabra de Dios. Pero si tu vida está anclada y el fruto que da es fruto de la carne, con esa lista y muchas cosas semejantes a ellas, pues debes de revisarte y de cuáles cosas de la palabra no estás cumpliendo para llevarla a cabo y ponerla por obra. La parte buena de todo esto es que Dios siempre nos da oportunidad. Es que mientras se dice hoy, tenemos la oportunidad de venir delante del Señor y pedirle perdón y humillarnos y decirle, Señor, te necesito, aquí estoy, necesito que me ayudes a fundamentar mi vida sobre ti, que eres la roca. Necesito fundamentar mi vida sobre ti, que eres el Rey y Señor. Necesito fundamentar mi vida sobre la roca de mi salvación, que eres tú. Hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento de dos hombres. Uno se fundó sobre la roca, pero otro se fundamentó sobre arena. Y le hablo de Saúl, que fue elegido rey, como primer rey de Israel. Y era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que conocía las palabras de Dios, y era un hombre que en algún momento obedeció a Dios. Pero en algún momento su visión cambió, su propósito, su meta cambió, y él puso sus ojos y su esperanza en lo que el pueblo dijera. Y él le hacía más caso a lo que el pueblo y sus seguidores lo aceptaran y lo mantuvieran como rey, que al mismo Dios que había sido el que había dado la orden de ponerlo como rey. Al final, cuando vinieron los problemas, esa casa se derrumbó y esa casa no prevaleció hasta el día de hoy. Sin embargo, David, que lo precedió, aunque falló, aunque tuvo momentos difíciles y de dificultad, puso su esperanza en la roca de su salvación. Mi roca mía, mi castillo mío eres tú, mi libertador eres tú, dice en uno de los salmos. Y él, de manera práctica, trataba cada día de agradar a Dios y de poner su vida en las manos de Dios. Si nosotros fuéramos a escribir estos versículos de Mateo, capítulo 7, al día de hoy, si los adaptáramos un poco y cambiáramos las palabras, en palabras similares, pero al día de hoy, dijera algo así: todo aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica es semejante a uno que construye su vida sobre un terreno firme, sobre la roca, sobre Cristo. Y vienen los problemas, y viene la escasez, y vienen las dificultades, y vienen las enfermedades, y vienen las pérdidas, pero nada de eso tambalea la vida de esa persona, porque su confianza y su esperanza está puesta en Dios. Pero si alguno oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, es semejante a uno que construye su vida en un terreno arenoso, y vienen problemas, y vienen escasez, y vienen dificultades, y vienen enfermedades, pérdidas, y esas circunstancias hacen que la vida de esa persona se derrumbe, porque su esperanza y su confianza estaban puestas en las cosas que perdió. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él y no en lo creado. Dios quiere que nosotros fundamentemos nuestra vida en Él. Problemas vamos a tener todos. Situaciones difíciles todos vamos a pasar. Dice la Biblia que cuando el sol sale, sale para los buenos y para los malos. Cuando llueve, también. Nosotros no estamos exentos y Dios no te promete que tú no vas a tener situaciones difíciles, ni que tú no te vas a enfermar, ni que no te va a dar COVID. Eso no tenemos, ninguno tenemos garantía de eso. Lo que Dios sí nos promete a cada uno es que si nosotros oímos su palabra y la ponemos en práctica, nosotros vamos a estar sobre la roca. Y aunque venga cualquier circunstancia que venga adversa, cualquier circunstancia difícil, cualquier problema o enfermedad, aunque pasemos por la dificultad, Dios nos va a preservar. Y nuestra casa, es decir, nuestra vida, no se va a desmoronar, nuestra vida no se va a caer, nuestra vida no se va a derrumbar,
porque Dios es la roca de nuestra vida, porque Dios es el fundamento de nuestra vida. Hoy más que nunca, mis hermanos, Dios nos llama a estar fundamentados en Él y en su palabra. Nos dejó su palabra con el propósito de que nosotros nos fundamentemos y nos edifiquemos en Él, y que ese edificio que es nuestra vida esté fundamentado en Él, que es la roca y que es la base del edificio, sabiendo que van a venir problemas y dificultades, sabiendo que van a venir situaciones difíciles y adversas, pérdidas, mas Dios no te va a dejar solo. Te puede fallar todo el mundo, te puede fallar tu padre, tu madre, tus hermanos, todo el mundo, te puede faltar todo el mundo, mas Dios nunca te va a faltar. Y aún en el momento que Dios decida llevarnos con Él, pasar a la eternidad, si estamos en Cristo, es ganancia en Él, es acabar la carrera que llevamos los que estamos en esta tierra. Hoy Dios nos está llamando y nos está enseñando a que construyamos sobre roca firme y no sobre arena, a que no nos dejemos llevar de la corriente de este mundo a construir sobre cosas superficiales, a construir sobre cosas materiales. Las cosas materiales existen, existirán y estarán ahí. Y si Dios nos da el privilegio de tenerlas, seamos buenos administradores de lo que Dios nos da, seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos da. Pero no pongamos nuestro fundamento en esas cosas, no pongamos nuestra esperanza en esas cosas, sino que pongamos el fundamento en la palabra de Dios. Jesucristo enseñó: el cielo y la tierra iban a pasar, pero su palabra no va a pasar, su palabra va a permanecer para siempre, porque su palabra es eterna. Y Él quiere que nosotros estemos fundamentados en la roca eterna que se llama Jesús. Hoy el Señor te llama y te invita a que medites en Él sobre qué fundamento tienes en tu vida. ¿Estás fundamentado sobre roca o estás fundamentado sobre arena? ¿Está Dios llamando nuestra atención en este día para que nosotros nos acerquemos confiadamente delante de su trono y que, aunque seamos sus hijos, aunque tengamos comunión con Él, no tengamos miedo de abrir nuestro corazón y revisar delante de Dios nuestra condición, no en el conocimiento de la palabra, sino en la aplicación de la palabra? Que no tengamos miedo de abrir nuestro corazón a Dios, como sea Él lo conoce todo, tiene conocimiento de cada cosa. Aún nuestros pensamientos no han subido desde nuestro corazón a la mente, ya Él los conoce. Él sabe lo que nosotros pensamos y Él sabe cómo pensamos. Él quiere que nosotros le traigamos, a pesar de que lo sabe, que nosotros hagamos un ejercicio de humildad, de reconocimiento, y que queremos ser esos que quieren agradarlo a Él, que queremos ser esos bien fundamentados en la roca, y que en el año 2021, donde ha venido tanta turbulencia, tanta confusión, tantas situaciones con problemas en el mundo, guerras, rumores de guerra, elecciones por aquí, vacunas por allí, pandemias por aquí, nosotros estemos confiados, esperanzados en la roca de nuestra salvación, que se llama Jesucristo. Pedimos al Señor que nos ayude en esta hora a buscarle y a estar a cuentas con Él, y a cada día querer obedecer su palabra para ponerla en práctica. Permítanme orar. Padre, gracias te damos una vez más. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra tuya. Ayúdanos a perseverar y a estar fundamentados en ti. Ayúdanos a no solamente ser de los que oyen tu palabra, sino a ser de aquellos que la ponen en práctica. Ayúdanos a poner tu palabra por obra cada día, a ser practicantes de ellas, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos, que nuestras vidas te glorifiquen, y que sea tratando de agradarte y tratando de hacer lo que tu palabra enseña que debemos hacer.
Gracias por tus enseñanzas. Gracias por esa enseñanza en el Sermón de la Montaña y por cada cosa que ahí pusiste. Pero gracias por tu palabra completa, revelada, inspirada por el Espíritu Santo, para que hoy nosotros tengamos dirección, para que nosotros tengamos instrucción y para que no nos falte la dirección en el camino que debemos andar. Te pedimos que nos ayudes y que nos enseñes, Señor, cada día, no solamente a escucharte, sino a poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos que ven esta prédica, para que sea de edificación a sus vidas, para que hables a sus corazones y para que trabajes y transformes. Y que la palabra de Dios produzca fruto al 60, al 80 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios una vez más por el privilegio que nos ha dado y que nos da cada día de acercarnos a Él. Hoy es día de salvación, hoy es día de acercarnos a Dios, hoy es día de buscarlo mientras Él pueda ser hallado. Solamente tienes que abrirle tu corazón al Señor y decirle: Señor, yo quiero que tú vengas y entres a mi corazón. Yo quiero que tú vengas y gobiernes mi vida. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y yo quiero que me ayudes a caminar contigo y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Damos gracias a Dios y gracias a cada uno por escuchar la palabra de Dios. No seamos solo de lo que la escuchan, sino de lo que la ponemos en práctica. Dios te bendiga.